funciona el micrófono? Ya no, Sí, cómo no. Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación El emisario o la lección de los animales, evento que forma parte del programa cultural de la 27ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2017. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandro Vázquez Ortiz, escritor y editor en Editorial Analfabeta. Publicó los volúmenes de Cuentos, Artefactos y la virtud de la impotencia, libro con que ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala. Además de ello, ha ganado el 31º Concurso Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y el Premio Nuevo León de Literatura 2017. De igual forma, contamos con la presencia de Víctor Barrera Anderle y Hugo Valdés. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. ¿Cómo? Pues yo creo que empiezo yo. yo creo. Pues está bien. Si quieres leo el texto, leo mi texto y luego ya lo lees. Yo explico yo lo de, no, tú explicas lo de, Sí, ya lo explico esta cosa rara. de voy a leer un texto sobre la novela de Alejandro, ¿no? Conozco bien El emisario o la lección de los animales, la novela que Alejandro Vázquez Ortiz propuso para el Centro de Escritores de Nuevo León, donde lo traté en persona a finales de 2015, luego de leer por primera vez su texto. Meses después vería una segunda versión en la que me tocó reparar no tanto en cacofonías o cuestiones de ritmo, sino en precisiones que, en aras de la verosimilitud, implicarían solo extender el relato unos párrafos y también en la insistencia de Alejandro en emplear ciertos colores que me hizo pensar en un hierro cuando se trataba en realidad de una elección deliberada. Me encuentro al fin con El emisario publicado, en la que es para mí una tercera entrega. Vázquez Ortiz refrenda su talento y largo aliento narrativos en una novela cuya cercanía como lector me obligó a hacerme un poco el desentendido para asombrarme con sus hallazgos y no hastiarme por regresar una vez más al trabajo. El esfuerzo valió la pena. En un contexto muy preciso, el de la llegada del huracán Alex a Monterrey a finales de junio e inicio de julio de 2010 y la compraventa de un valioso paquete de cocaína rosa, el emisario transcurre sin sorpresas aparentes. El narrador protagonista nos confía que ocupará por ahora el lugar de su gemelo, la observación participante a la que se ha plegado durante toda su vida y que lo ha vuelto un lector maniático tanto como un sujeto impasible, anodino y pusilánime, la sombra, el eco de su voluntarioso hermano apodado el Coralillo, se desplazará hacia una suerte de experiencia programática. ¿Por qué tomar la estafeta del Coralillo para cometer una acción delictiva? ¿Por qué? Se puede cerrar la puerta, ¿no? Porque sí, ¿no? Sí, ya. El sonido, ¿no? ¿Por qué tomar la estafeta del Coralillo para cometer una acción delictiva? ¿Por qué montarse en el vértigo ajeno? Precisamente por eso, para cumplir la asignatura que todo gemelo pareciera destinado a cubrir cuando falta o se ausenta su par, ser por un rato el otro. Sin embargo, el narrador lo asume como una prolongada ordalía cuyo final se adivina, mas sin saber en qué punto se torció la trama al grado tal de que la muerte es la única salida. Junto con aquel, veremos que la vida y quehacer del Coralillo no eran mejores, sino solo diferentes y acaso peores que los suyos. Pese a que por haber existido siempre la saga del mayor se consideró incluso indigno de parecérsele. Lo relevante es que quien se supone menos o nada agraviado por su naturaleza gemelar, el Coralillo, la tendrá como un desafío imperdonable, en principio un mal chiste, en tanto se ha declarado por sí y ante sí como fuerte y distinto a los coetáneos. No se diga a su remedo carnal, el
recordatorio viviente de que arribó al mundo en 2 ediciones idénticas. Quizá por ese hondo desacuerdo existencial, la usurpación de la identidad se convertirá en una trampa flagrante. El infierno es el otro, y el intruso tendrá que padecerlo por el mero atrevimiento de querer calzar las botas del hermano. Por otra parte, la referida impasibilidad del narrador, cuyo anhelo de anulación o su afán de borrarse y morir recuerdan a los antihéroes de Patricia Highsmith, quienes parecen contemplar y somatizar su propia tragedia como si fuera un veneno que los paralizara de pies a cabeza sin mengua de su conciencia, permite escribir desde los hechos con intensidad y extrañamiento, a ratos como el reporte comedido de un médium, o mejor, como si se montara unos lentes especiales para acceder a un juego de realidad virtual. Al cabo, todo ese proceso mediante el que Alex se llama igual que el huracán, usufructúa otra historia, es paralelo al que experimenta el lector. Cualquier obra de ficción le depara siempre la posibilidad de meterse en el pellejo de otro. El juego de espejos es interminable. A lo largo de este episodio psicótico que se prolonga por 2 días, Alex se somete literalmente a una alienación. Se aferra a la piel ajena, de latín alienus, otro, respetuoso de su nuevo papel, hasta que llegue a su fin una tragedia de enredos que comenzó con la desaparición del paquete de droga. La confrontación final, sorpresiva, nos recuerda que las tensiones que surgen entre gemelos tuvieron muy probablemente su origen en el ámbito prenatal, cuando el líquido amniótico amortiguaba un poco la agresión directa. Por cierto, la mención al agua no es casual. Su omnipresencia, a causa del meteoro, subraya la persecución opresiva en la que se sumerge el narrador, como si los elementos fueran también sus enemigos. En realidad, ello no será así. El trato con diversos animales, desde ahí el subtítulo de la novela, desde el can doméstico que le arranca accidentalmente el dedo pulgar, pasando por un cabrito que la familia hizo convivir con él para que, en un acto de magia simpática, adquiriese las anginas que padecía de niño, hasta la petición de que se le llevara una cabra a la cárcel para tener allí una mascota a la cual cuidar. Se antoja una sucesión de nahuales que por una razón u otra le han sido apartados, dejándolo a la deriva. Sin embargo, por llevar el mismo nombre y porque su épica maratónica ocurre justo bajo su advocación, ¿acaso el huracán sea el verdadero nahual de Alex, para el que estaba predestinado? Si hubiera dudas sobre este acerto, tanto el huracán Alex como el narrador homónimo, de acuerdo al estigma que este hecho propio, emulando al Edipo Rey de Sófocles, han traído los males a Tebas, a la Chivitas representada en la Monterrey de inicio del segundo milenio. Los males advienen en el emisario bajo la forma de esa catástrofe periódica que es la inundación, cualquiera de ellas desde que se fundara la urbe, que rebasa todas las prevenciones, el olvido y la arrogancia de los poderosos y tomadores de decisiones en cuanto a subestimar el poder de nuestro río dormido, el Santa Catarina. No hay que esforzarse mucho para advertir que el olvido y la arrogancia de una ciudad ensoberbecida con su éxito y crecimiento económico concitó, a su vez, el otro mal que el narrador protagonista debe refractar en carne propia para, acaso, neutralizarlo, atemperarlo, siquiera en calidad de chivo expiatorio, emisario, en que se acaba por concebir a sí mismo el narcotráfico, que el agua torrencial deberá limpiar y redimensionar, a la vez que se propone purgar los pecados del mundo. Un propósito ingenuo, bien intencionado sin duda, que hemos abrazado todos aquellos que, como María de Alba en Lo que guarda el río, un servidor en el asesinato de Paulina Lee y ahora Alejandro Vázquez Ortiz, entre otros, y para empezar, nos interesamos por entender qué significa que nuestro insigne río fantasma, una especie de vampiro en hibernación que resucita y se dispone a perpetrar desmanes cuando el agua corre por el fondo de su caja, resuelva salirse esporádicamente de madre, las más de las veces sin conseguir que se entienda su despiadada lección. Y esto, como hemos platicado, todas las reseñas que han salido sobre el libro de Alejandro han enfatizado mucho que ahí está el lirismo, hacen esa nota de que no es una novela del narco, aunque es uno de los temas. Hay una persecución
sofocante, ¿no? Que es todo el libro, que alterna, bajo la lluvia, bajo el Alex, pero no es una película de tiroteos, ¿no? Y está ese punto de vista del personaje que es un lector, que reflexiona, que ve la violencia, la examina, ¿no? La padece. Y de una manera muy lograda, gracias a eso que ya no lo hablé aquí para no repetirlo, ¿no? Lo del lirismo que te han aplaudido, que te han celebrado, ¿no? Que lo han subrayado, haciendo que esta novela tenga mucho valor, como ya te habrás dado, ya lo sabías tú, yo creo que el proceso de hacerla, que no fue una road movie de narcos, ya sabemos que no lo es, aunque sea el tema, ¿no? Eso es lo valioso, eso es lo que quería enfatizar para que continúes. Bueno, muchas gracias a Hugo por ese texto y yo en la primera elección cuando iba a escoger a mis presentadores, pues la primera elección siempre fue Hugo por, como él dice al principio del texto. La leí 3 veces. La leyó 3 veces, yo creo que ya se la sabía de memoria, ya se hizo muchos chistes a su costa, eso no los cuenta ahí en el... No, eso no. No, pero bueno. Los colores, eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, o sea, cosas deliberadas, cosas logradas. Igual, como no pueden ver, aquí falta el profesor Víctor Barrera Enderle. Es doctor. El doctor, No sí. mandaste la fregada alguna vez. Profesor. Es profesor también. Es doctor. La razón fue porque aparentemente como que confundió sus agendas y demás, y ahorita él dijo que iba a intentar llegar, pero tal y como me imagino que ustedes también sufrieron el tráfico de aquí afuera, pues no creo que lo haga. Y para eso me mandó una carta. De hecho, aquí está, mira. es una carta, mira. Tú Está existes, cerrada. ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? mira, interesante. Con el remitente precisamente para la Feria Internacional del Libro Monterrey. ¿Tiene un corazón ahí? No. Y digo, no la he leído, me dice que esta es la presentación y la voy a leer. Espero que no esté escrito con su letra porque... Pero él es así de, escribe bien, ¿no? ¿O no? Mira, no mucho. No, para mí eso es una belleza de caligrafía para mi letra está clara, está clara. Está en computadora, entonces, bueno, sí está más o menos larguita, vamos a empezar porque dice carta sobre el emisario. Estimado Alejandro, hace un par de años, cuando se publicó mi libro Nadie me dijo que habría días como estos, me enviaste desde el cuarto de máquinas de analfabeta una carta impresa, abriendo con ella un diálogo que partía de Lucrecio y la traducción de García Calvo de su De Rerum Natura, que por cierto he releído varias veces. Muchas gracias por regalarme esta edición. Hasta los meandros entre estética y política y el irresuelto conflicto entre escritura y realidad. Al final de la misiva me lanzaste el anzuelo. Adjunto mis señas por si se te ocurre la loca idea de responder. Desde entonces te debía una respuesta. La reciente lectura del emisario me da la pauta para hacerlo ahora. Esta loca idea de responder funcionará hoy como una forma de presentación, pues he dado la coyuntura de que por asuntos laborales encontrarme fuera de la ciudad, o mejor dicho, en camino a ella. No he podido llegar a la cita en la Feria del Libro para hablar y dar a conocer el emisario. La distancia y la ausencia solían ser los detonantes de las cartas antes de la era digital. Ahora estamos irremediablemente conectados todo el tiempo. ¿Cómo no aprovechar esta coyuntura adversa en principio, pero favorable para la pausa y la reflexión? Algo que dentro del bullicio de las ferias del libro se termina por agradecer. Para hablar un poco de tu libro y de lo que su lectura me provocó. Como sucedió en el inicio de esta correspondencia, haré lo mismo que tú hiciste entonces. Me concentraré en la materia prima, en las conexiones y las redes de la escritura que hace las redes de la escritura, al mismo tiempo visibles e invisibles. Un relato es un relato y algo más, siempre algo más. En el caso del emisario, estos desdoblamientos acusan una mayor proporcionalidad. El desafío de fondo es la relación con la realidad, así con mayúscula, tal y como la denunciaste entonces. Cómo dar cuenta de ella a través del lenguaje sin caer en las redes de los discursos. Decías en esa primera carta que la virtud de una buena forma es hacer invisible ante su contenido. Coincido contigo.
La lectura es un hecho público, o tal como referías entonces, la intervención de todo lo público en lo privado, a la inversa de lo que sucede hoy en día con las formas de mediación más tecnologizadas, como las redes sociales, que nos hacen padecer lo contrario, la invasión de lo privado en lo público. Tu novela es, al mismo tiempo, un tratado filosófico, lectura que contrasta la condición humana con la situación de los animales y su eterno presente, y en ese punto resuena el subtítulo que revela el texto oculto. El libro es realmente un tratado sobre los animales, lo que equivale a decir es un ensayo sobre la conducta humana. La identidad del narrador siempre está construyéndose y desintegrándose. ¿Es él o es su hermano? Incluso en la sorpresiva escena final la disyuntiva se mantiene, el sentido se deshace y lo pensamos o lo construimos una segunda, tercera o cuarta vez a lo largo de las páginas. Me atrevería a decir que El emisario, a pesar de su tratamiento formal, o quizá precisamente por eso, se inscribe en la milenaria tradición de las fábulas, ese género que tuvo fértil suelo tanto en Oriente como en Occidente, y en donde sabemos se proponía a través de la figura de los animales lecciones morales a los individuos. Jamás podría decir que El emisario es moralista, pero sí puedo afirmar que en esta novela hay una profunda reflexión sobre la moralidad humana. El perro, en sus múltiples facetas, amigo, el mejor del humano, ejemplo de fidelidad, pero también del servilismo, aparece aquí como uno de los posibles desdoblamientos. Los perros tampoco tienen historia. El nahual, exactamente. Los perros tampoco tienen historia, y da lo mismo. Si la tienen, no la cuentan. Suelen tener una piedad angelical. Es porque están más cerca de la tierra. La tierra también es buena. Esto era una cita de la obra. Otro tanto podría decirse de las aves y los peces y de los reptiles y del ganado. ¿Qué representan para nosotros y cómo nos diferenciamos o creemos hacerlo de ellos? Otra tradición con la cual conecto tu novela, los bestiarios medievales. En ellos cada animal posee una función predeterminada por Dios y cumple un papel dentro de universos cerrados y orgánicos. En El emisario, cada especie recreada ocupa una función narrativa y al mismo tiempo simbólica. Francisco Javier Hernández Quesada, un buen amigo y estupendo crítico que trabaja en Tijuana, se ha especializado en la relación entre los animales y la literatura mexicana, echando mano de eso que la academia gringa tan afecta a las modas teóricas ha llamado Animal Studies. En su ensayo Fauna, un bestiario de la literatura mexicana, Javier establece una cartografía de la compleja relación entre escritores y animales y que me permito citar extenso, Alejandro, porque viene a cuento. En muchos escritores se descubre una perspectiva valorativa que subraya las distancias, las diferencias, con lo que signifique, hablo de una indagación singular que toma en cuenta el designio animal cada vez que alude al hombre y en su sistema de relación, es decir, a la humanidad entera. Y ello es la perspectiva que deja verse en su contraste, pues se trata de establecer propiedades de un ente distinto cuyos actos no están sujetos a las leyes sociales ni a ningún esquema simbólico de poder. A diferencia de los seres humanos, se sugiere, los animales encarnan lo esencial, son lo esencial, y tal determinación favorece que sus actos sean potenciados, y si no, por lo menos, vistos desde una óptica diferente que precisa su movilidad. La condición humana comenzó con el enderezamiento de la columna vertebral y la aparición del pulgar oponible. El narrador no tiene pulgar y frecuentemente tiene que arrastrarse por el suelo y acercarse a la tierra como los perros. Observa y escucha e interactúa lo menos posible. No es una serpiente como su hermano, sino un sabueso olfateador. Sigue múltiples rastros y se deja llevar por los acontecimientos. La racionalidad, o mejor dicho, la racionalización de los actos viene después, una vez que estos ya se han ejecutado, como si el relato fuera un estudio de campo, la observación de un comportamiento atípico propio de los animales. ¿Quién narra?, me preguntaba constantemente mientras leía tu novela. No era un cuestionamiento formal, o no solamente, sino existencial. El hermano del coralillo, Alex, no es solo un sustituto, es también una voz que se fusiona en el presente narrativo.
Pocos índices se aportan al comienzo de las páginas: la mutilación de la mano por una mordida del perro, la afición lectora que implica la autoformación y la diferenciación, el pasado en la cárcel por cumplir un encargo del coralillo, la lumbalgia que lo aqueja. Cada uno de esos detalles es una huella, la impronta de una oquedad que cobra sentido a medida en que se avanza a través de las páginas. Tanto más quiere asumir la posición y la identidad del hermano, más resalta su diferencia para con él. Uno se especializa en flores, el otro en animales. Dos reinos distintos. La tentación de la taxonomía, sin embargo, los une. Ambos ordenan y clasifican especies. Son, a su manera, científicos naturales. La trama y el ambiente creados están, me parece, más cercanos a géneros discursivos en boga. Los guiños a la narrativa del narcotráfico son constantes. Sin embargo, yo no clasificaría El emisario como una novela del narco. Eso significaría quedarnos en la superficie. El emisario es más bien un ejercicio de contrastes, donde la observación cumple un rol fundamental y la acción es secundaria. No digo con eso que la novela carezca de tensión narrativa, solo subrayo que los dispositivos argumentativos son diferentes, más en la tradición de la narrativa más que en la tradición de la narrativa de Cervantes. Yo colocaría este libro como parte de una genealogía más remota, la de los tratados de filosofía natural de la antigüedad. Otro elemento que apenas alcanzo a tratar aquí, pero me pareció de suyo interesante, fue el aspecto climatológico. El momento crucial de la novela embona con la llegada de la tormenta Alex. Ciudad y personajes son tomados por fuerzas ajenas a ellos, sacudidos, inundados, lanzados al cauce desquiciado y luego restituidos a la realidad. El tópico, por supuesto, no es nuevo. El romanticismo ya perseguía la analogía entre las pasiones humanas y las manifestaciones de la naturaleza. En El emisario, sin embargo, el clima no es un accesorio, posee el peso y sentido propios. La ciudad y el personaje se derrumban no por los fenómenos naturales, sino por sus propios procesos de corrupción y desintegración. La referencia intertextual a Edipo y su anagnórisis, saberse culpable de la desgracia de Tebas, lo dice todo. En tu carta, Alejandro, me comentabas sobre un ensayo mío que trataba sobre la ilegalidad de la literatura, sobre esa peculiaridad a algunas obras de estar fuera de la ley, alejadas de la imposición del orden y de la censura pública. Te preguntabas entonces, y cito, ¿cómo se puede crear un texto del que, no importe su lectura, éste nunca puede incorporarse a la realidad, es decir, nunca pueda legalizarse, volverse una simple referencia institucionalizada? Yo creo que con El emisario te has acercado mucho a la respuesta. Tu novela es, al mismo tiempo, una no novela, en el sentido de que se resiste a ser integrada a un género determinado solamente por sus características discursivas. Ahí encuentro yo la mayor tensión del texto y su mayor virtud. El emisario o la lección de los animales se enmarca, en apariencia, en el ámbito de la narrativa mexicana actual, pero al mismo tiempo es un dispositivo filosófico que subvierte las clasificaciones y lugares comunes que envuelven a la categoría tan comercializada hoy, conocida como la novela del narco o narconovela. En ese sentido es un artefacto explosivo cuyo mecanismo interno se desconoce y sin embargo podría estallar de un momento a otro. Por fin, pongo fin a estas líneas porque el tiempo incluso en soportes como la epístola es también limitado. Espero poder verte pronto para ampliar más mis comentarios. Algunas cosas se quedaron en el tintero. Recibe un gran abrazo y felicitaciones por El emisario. Posdata, dale saludos a Hugo Valdés. Dice, lee bien, dice, te mando un beso. No, Me mando un beso. Muy bien, muy buen texto de Alejandro, muy bien. Valió la pena, ¿no? Sí. No se suple así la ausencia del Víctor No, y creo que ya no lo voy a regañar tanto después de haber leído esto. ¿Cómo le vas a hacer para la otra novela, para que sea mejor? Esa es una muy buena pregunta. Y una pregunta que ahorita estoy intentando responder. ¿Pensarías en otro narrador? Aquí, bueno, nos No. explicas que son dos gemelos, como siempre, el tema me ha tocado escuchar, mi esposa aquí está, tiene dos hermanos gemelos, uno nace, obvio, primero que el otro, puede ser minutos, pocos minutos, segundos, o 20 minutos, algo así, sí, pero eso hace que uno sea mayor, Así es. y que lo crea y que lo ejerza sobre todo, ¿no?
Y aquí, pues obvio, el mayor es el despierto, es el Coralillo, trabaja para el narco, y el otro, pues se recluye, o sea, su acceso a la lectura es consecuente, es normal, ¿no? Sí. O sea, no estás, y eso ayuda a que hagas ese personaje, ¿no? Exacto, sí. Es Pero que- ¿cómo le harías para que alguien no fuera exactamente así y que funcione? Para futuro me refiero. No, pero yo creo que ya no puedo escribir otro personaje tan sui generis como es este protagonista, que yo lo necesitaba precisamente para contar una historia del narco, pero que no fuera, pues precisamente eso que... Qué balacitos. Esos balazos, o una historia de Pablo Escobar, así como que el glamour, ¿no? El glamour dentro de la literatura del narco, y que me diera pie a reflexionar alrededor de todos estos procesos de violencia y todos estos procesos que están viviendo la ciudad, ¿no? Yo creo que eso era lo que me interesaba, y creé este personaje sui generis, un poco, digo, sui generis dentro de este género, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionaste. Sí. Algo así de que sui generis. Sí, no es sui Pero- generis. Una pregunta que me Ajá. hago sobre Alex, Sí. que de hecho, avanzada la novela sabemos el nombre, creo. Si mal no recuerdo, ya de tanta que la leía, no. Sí, era al final, casi Al final, ¿no? Entonces, dice, bueno, se puede escapar, pero dice, ¿para dónde me escapo? O sea, está solo, Exacto. la madre ya murió, el papá también hace tiempo. ¿Por qué vuelve? Como dice, bueno, igual puedo resolver. Todo es algo muy simple. En una transacción, Sí. de pronto no sale bien, ¿no? Se desaparece, son 20 kilos de una De coca cocaína. muy cara, y eso pues lo mete en problemas, ¿no? En serios problemas, como habla de Claro. una tragedia de equivocaciones, ¿no? Pero dice, bueno, esto, si me regreso a este lugar, lugares que no conoce, en los que nunca había estado, se podría resolver, ¿no? Pero ya va golpeado, peor que Bruce Willis en las de Duro de Matar, y ahí va. Él tampoco se defiende normal, ¿no? Cuando tenga un arma, Sí, se defiende, no le pega ahí al Bruce Willis o al No, otro, ¿no? no. Pero está en pie, ¿no? De hecho, el tobillo o el pie trae destrozado, apenas puede caminar. Sí, pierde o un sea, ojo, mi pero sigue, intención ya era sigue. como crear toda una especie de pasión, ¿no? Una pasión Es una- de un vía crucis, ¿no? En donde en cada capítulo vamos viendo cómo literalmente Las caídas, ¿no? va Las caídas. dejando pedazos de sí mismo el personaje, ¿no? Y sin embargo sigue y sigue, a pesar de que él ya como que va vislumbrando cuál es su destino, ¿no? Esa era como mi intención al momento de hacer esto y reflexionar, ¿no? A partir de este personaje en la violencia de Monterrey, los procesos, que fue lo que a mí me tocó vivir cuando regresé de España, ¿no? Yo regresé de España como 2 días después del huracán Alex, y pues me encontré un Monterrey que pues no era el que había dejado, Ujú. Independiente de la destrucción que dejó el fenómeno meteorológico, pues era la violencia, ¿no? Y los retenes, y los ejecutados, y sabemos, las granadas, claro. y etcétera, sabemos. etcétera. Entonces eso fue como que fue impactante, ¿no? Y creo que hasta la fecha hay pocas novelas, al menos de estas temáticas, que nos inviten a plantearnos como sociedad y pensar en qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, como ese examen necesario, que siempre requiere un poco de distancia o Claro, tiempo claro. para poder hacerlo, y lo otro es no montarse en el tren de las novelas fáciles, ¿no? Exacto. Sí, y Y la que ya- idea, y digo, también Claro. hay que mencionarla, de hecho esta novela se escribió en el Centro de Escritores de Nuevo León, y como coordinadora estaba Patti Laurent, y de hecho Patti Laurent también con a veces sus ideas así medio Medio. anárquicas y así, pero en esas ideas que de repente le salían a Patti, dirigía la novela por cauces insospechados, ¿no? Y parte de muchos elementos cruciales de la novela me la sugirió Patti, ¿no? ¿La inicias justo en 15 o ya un poquito No, antes? ya estaba de antes en un campamento del Forca, que ya no se realizaron más de esos campamentos, Sí, pero sí recuerdo eso, sí ¿no? fueron como 3 campamentos que ¿Pero se en qué año? realizaron. ¿En el anterior? No, fue en el 2013, de hecho. Entonces fue más o menos rápido, o sea, sentiste la necesidad de decir, yo tengo que reflexionar sobre lo que me hallé, ¿no? Claro, Cuando vuelves sí, 2010, Sí. ya te viste alguna distancia, pero no tanta, ¿no?
Sí, es que también pues la violencia estaba ahí, ¿no? Está también esperarnos a veces mucho o sea, lo que necesitaba era como que tomar, y digo, sí fue cambiando mucho la novela al conforme de los tratamientos, y de El hecho, escoger los colores, por ejemplo, eso no sí. creo que fue al principio, yo creo que después No, de hecho no fue al decidiste, dices, principio, fue... esta parte es un color, este es Lo otro. que fui decidiendo fue los animales, eso sí, los animales que es más a un nivel semántico, ¿no? Que pues son 4 partes y cada parte tiene su, como dice, yo le decía tótem, pero pues el Pues mismo ese es su nahual. rollo nahual, ¿no? Cada parte tiene su animal, que es el perro, las aves, La mamá. la serpiente y el chivo, ¿no? Y luego ya que tenía estos 4 me empecé a dar cuenta de que había otras relaciones y empecé a inventar otras relaciones así como meramente como subliminales hasta cierto punto, y que creo que si se lee así sin saber mucho puede llegar a crear ese efecto como de timbre, que era lo que yo buscaba. No buscaba así como algo muy, que fuera muy... De hecho, cuando señalas que sí había como que un exceso, entonces como que sí lo atemperaba para que no se viera Primera así parte, tan ¿no? Con los recargado. marrones, ¿no? Que Sí, es- los marrones. hay más y- colores, no, pero Sí, sí. tiene un fin, ¿no? Sí, de hecho, pero las conexiones también iban así como a otra cosa que también vi ahí, que los elementos, por ejemplo, de la intención era cuando en el primer capítulo también hay muchas descripciones sobre la Tierra, porque al fin y al cabo cuando estás escribiendo tú puedes elegir qué vas a mostrar, ¿no? Entonces, si quiero mostrar, si al momento de, imaginemos, estamos narrando esta habitación, en vez de describir las paredes o el techo o la ventana, yo describo el suelo. Y O eso el me da... locker, que está, el locker, o en esa parte que a veces muy de cine. Sí, Que exacto. además te sirves muy bien de la circunstancia, que está el relampagueo, la lluvia. Exacto, Entonces, exacto. el relampagueo muestra un locker con las camisas hawaianas, un ropero. no Sí, sé qué. exacto, sí, sí. Bueno, o el suelo también, ¿no? Y en Son 3, ese, 4 elementos. Y en te da- esos era el agua en ese sí, capítulo, sí, porque la estaba parte final. lloviendo y veía como la luz, incluso al pasar por el cristal se veía el agua. Y cuando eres escritor, lo padre es como que puedes elegir los elementos que van a aparecer de un cuarto y con esos dejas que el lector construya todo lo demás, ¿no? Bueno, eso mismo lo dice Brian De Palma hablando de Hitchcock. Dice, uno escoge, es muy simple, uno escoge lo que le vas a dar al espectador. Sí, O sea, no vas a dejar gratuitamente cualquier claro, cosa, ¿no? exactamente. Pon el eso ojo aquí. Y, por ejemplo, en el caso de la segunda parte, todo era el aire. Y esa zona de que estaba escuchando el aire que golpeaba del huracán, que estaba pegando en la central de autobuses y todo eso. Y eran así como... pero En las ventanas, exacto, ¿no? las Que ventanas. fue real, además, ¿no? Sí, pues no era estás el usándolo huracán, bien. ¿no? Y creo que cada uno de estos elementos eran así jugando para que cada parte tuviera como que su timbre, su color, su situación, ¿no? Se supone, no voy a echar el rollo como Víctor, pues él es doctor, Él es ¿no? doctor. Y no de medicina, ¿no? Pero en estudios, en alguna edición del Ulises, me lo he leído 2 veces en español, ¿no? Pero no sé si en esa que tengo viene, no sé si así lo haría realmente Joyce, ¿no? Pero dice, este capítulo está regido por tales cosas, ¿no? Como que si hubiera sido así, o sea, así lo han sacado los críticos, ¿no? Después Claro. de que está más el mundo griego en esto, o está el lenguaje, o está un elemento, están varias cosas y luego lo ves, lo tratas de constatar y podría ser, ¿no? Pero es un libro tan vasto, de 1000 páginas, sí. ¿no? Bueno, entonces, pero acá con un universo tampoco tan menor, pero de varias 200 páginas, te diste cuenta que lo podías hacer, ¿no? Que podías... Sí, y yo con viendo siempre que al principio era como que los animales, ¿no? Y a partir de ahí fue todo lo demás, lo de los colores y los elementos. En eso tal vez te ayudó bastante Patty, ¿no? Sí, también, temas, ¿no? de hecho tiene los ejercicios estos que hace Patty del reino de los sentidos, algo así dice, y eso es una... ¿Que una todos se cuestión desnudan en el taller o cómo? No. No. Esas eran tus épocas. No. Bueno. Está mi esposa, está mi... No, yo no sé.
Te respeto, hombre. No. Ok, no, pero estaba eso. Se me ocurre, en el cuento tuyo que viene en la antología de Analfabeta, al final. Sí. No, perdón, es el que nos hiciste leer, que me gustó bastante. El de filosofía, la carta que le dirige filósofo que habla de los fantasmas. Ya, Es el mismo tema de lo que le dice, no me acuerdo el nombre del primo, ¿no? A mí los nombres, del primo policía, ¿no? El primo corrupto. Sí, el de los muertos. Es el mismo tema. Me di cuenta que, sí, es el mismo tema. Todos están muertos, porque al que maté, le tuve que disparar, lo vi en la noche bailando con una gorda, unas cumbias, ahí. Sí, es que con el señor Parra por ahí, en fin, ¿no? Eso tiene que ver mucho con lo que escribía este Víctor, en cierta forma, con esto de la realidad, ¿no? La realidad la constituimos también a través de la muerte, ¿no? La muerte, que es el fin de nuestra realidad, y probablemente la primera división que tenemos, incluso antes del sexo, es los vivos y los muertos, ¿no? Y en ese momento en que los vivos y los muertos ya no estén diferenciados, yo creo que algo muy, muy grande puede llegar a pasar, ¿no? Es que se me ocurriría que, no sé, para proyectos futuros, dado el bagaje que tienes como cuentista, ahora con esta novela, de cómo esté siempre todo ese pensamiento, pero no, o sea, me parece muy logrado cómo se lo dice el primo, Claro, un policía sí. sin cultura, Marihuano. se echa su churro de la central como película gringa, ¿no? Sí. Pero tiene un sustento, hay un sustento que ya yo lo conocía de ti por ese otro cuento, pero suena natural, o sea, no Claro. suena petulante ni nada, suena muy verosímil, ¿no? Entonces, como una salida para más cosas. Claro. Ya ves que en tus cuentos, en los de la virtud y la impotencia, bueno, ahí más, bueno, supongo que también te lo han celebrado, el de los dados, ¿cómo se llama? Los dados, deja de decirle a Dios qué hacer con Los sus dados, ¿no? Que dices tú, son cosas de física, ¿no? Física, sí. Pero los haces narrativa, ¿no? Entonces, que amigos, o sea, más lectores, yo creo que nos han causado mucho entusiasmo, ¿no? De que todo esto parte, es tal teoría, y luego, y ahí está en un contexto y hay una historia, ¿no? O sea, una historia que me la estoy creyendo, la estoy comprando, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que pues es una evolución que poco a poco he tenido mi escritura, y que creo que en el de Yonke está todavía menos eso. Yo creo que voy caminando como yo pues vengo, al fin y al cabo mis primeros textos publicados incluso son artículos de filosofía. Yo creo que vengo desde esto de creer que la literatura, como decía San Agustín, pero de la teología, yo diría que decía que la filosofía es una sierva de la teología. Para mí la literatura era una sierva de la filosofía. Entonces mis cuentos eran como que excusas narrativas para transmitir ideas filosóficas. Y yo creo que también es a partir del contacto que tengo contigo, con Rodrigo Guajardo, con Edgar Favela, del taller de la funeraria, que me he interesado cada vez más por la técnica de contar historias, ¿no? O sea, ya un proceso narrativo que nace ya como literatura y no como una idea, ¿no? Como una idea más o menos filosófica, ¿no? Y creo que el que viene, el de Yonke, es todavía más literario. Yo creo que una de las grandes luchas de las últimas correcciones del emisario era como quitarle el exceso precisamente de lo que Víctor veía, ¿no? O rescata esto de lo filosófico, Víctor lo rescata, pero mi intención era que independientemente de que tuviera ese contenido no dejara de leerse como novela, porque si no se iba a ser muy petulante o muy pesado, lector, ¿no? o con frases muy, pues sí, muy dominguera, rimbombante, sí, todo esto, ¿no? Exacto, entonces gran parte de las últimas luchas contra el manuscrito era precisamente dejarlo equilibrado, dejarlo en el punto más equilibrado que pudiera. Decías tú que, ¿qué porcentaje habías quitado? ¿25 o 20%? El 25%, la última revisión fue el 25% que le quité todo. Ahora, ¿te había tocado hacer eso mismo con los cuentos o no, todavía no? No, Bueno, no, de están hecho, bien, fíjate, los que que conozco. no.
No, y digo, los de artefactos probablemente sí les metería ya una buena tijera si lo llegara a reeditar, pero no llegó a ser, nunca había hecho un proceso así tan riguroso y tan, como que, un ejercicio tan agresivo con mi propia escritura. Pero ves que valió la pena, Sí, ¿no? sí valió la O sea, pena. la y qué novela en bueno que esencia lo es la hice. misma, pero mejor Sí. que las primeras Más versiones. limpia, más sin tanto como aditamento, así que la Con hiciera cosas que ver ya estaban artificial. claras, dices, ya no tengo que estarlas diciendo, Exacto, sí. ni que filosofe el personaje De más. ¿no? De más. No, porque además está somatizándola, está padeciendo los Claro. golpes, dolor, está esa cosa de sobrevivir, de seguir no como, pero como un guión que le dicta alguien más, gente que no conoce, Claro. o gente que conocía de oídas, ¿no? También. O bueno, el banquero creo que, o El joyero. joyero no, se me hace que no había oído hablar de él, No, nomás de ninguno, ¿no? Es que, y sería, a mí me gusta ese proceso porque dices, hay cuenta que está el lector, está en su lugar. Claro, porque O no, sea, ahí va la no aventurita es parte virtual, del cabrón, mundo, con ¿no? disparos, sí, de ese Claro, mundo no es es parte de ese totalmente mundo. ajeno, ¿no? Que además Exacto. siempre eso. Ahora, en eso te cuidaste de no estar, o sea, sino que quedara claro con la escritura nada más, de que es una manera de tratar de vencer a ese complejo de inferioridad, que siempre estuvo sojuzgado, Claro, sí, desde golpeado que eran por no solo amigos, por el hermano, el ¿no? hermano y Siempre por- haciendo lo menos, entonces tampoco está así, ya te gané, y no, o sea, no necesariamente, ¿no? Pero ocupa su lugar. Así es. Eso Y es. vive sus relaciones, ¿no? Porque luego lo confunden o lo tratan como, y uno nunca sabe si... era un poco, hasta cierto punto, como en los procesos de locura del Quijote, que en el proceso de locura del Quijote a mí me ha llamado siempre la atención, como que todas estas, que yo creo que hasta se podría hacer una tipología de escenas del Quijote, en donde hay veces que él se confunde, o él más bien ve las cosas como no son, pero hay Muchas en veces. otras, sobre todo en la segunda parte, en donde ya la gente advertida de que estaba loco, escenificaban toda Y potenciaban la exactamente, locura, ¿no? potenciaban la locura Sí. para diferentes fines, Pues a veces divertirse uno de ellos. nada más. Sí, claro. Y en ese sentido estamos ante esta persona que usurpa una identidad y de pronto ya no sabes si están actuando para él, para que crea que Sí, sí, los sí, está sí. confundiendo, o realmente sí se están confundiendo, ¿no? O sea, si realmente creen que es su hermano, o están significando todo para que crea que... Y no solo cultivarlo, sino Exacto. para perderlo, ¿no? En un Exacto, momento dado. para confundirlo, para no saber dónde está pisando, ¿no? Yo te comentaba cuando estaba lo del texto, haciendo el texto, que yo quería enlazar con Huesos de San Lorenzo, la novela, Ya, una de gran novela de Vicente Alfonso, pero sería hablar de, no es un truco, sino la vuelta de tuerca de la novela, de la otra novela, Ya. la otra novela. Y ahí el caso es que Vicente Alfonso es gemelo, él sí es gemelo, es gemelo. Platicaba de algún curso que le dio García Márquez de periodismo, no sé qué, y que García Márquez tenía una fascinación, creo que no tenía ningún gemelo, pero tenía una fascinación por el tema. Hay unos gemelos en 100 años, ¿no? Aureliano, todo esto, ¿no? Pero ahí, cuando está platicando todo esto, y es parte de la novela, que es una novela negra, thriller, pero es mucho más que eso, Sí. le decía por esta cosa, por eso fue la idea de que esa tensión que a veces hay, quién es el primero, o para qué tengo otro igual, ¿no? Si puedo la venir al mundo yo solo, ¿no? que hay de pronto. Que parecía que eso inició desde el vientre materno, ¿no? Claro. Todas esas diferencias. Y una pregunta de broma, que digo, porque yo lo he escuchado por mi esposa y lo he visto cuando a los gemelos, cuando se parecían más, eran indiferenciables, ¿no? Claro. Entonces le pregunto a algo que para Vicente era una pregunta de siempre, que decía, ¿y eres tú? Dice, no, soy mi hermano. O sea, pero es un juego, ¿no? De Claro, la cosa esta de los intercambiarse, intercambiar, ¿no? Estar jugando siempre con Y eso lo quería identidades. asociar, pero ahí era más que una autorrevelación así de las fuertes, es el dolor de que no ve a la madre que dice, yo fui mi hermano. Ah, Algo claro. así, Incluso en eso ese despedido de la Salud. madre, él como que es la vez que como que él dice, más he envidiado de no ser mi No hermano. sé, mi hermano, porque yo no la estaba vi, con ella, ¿no? Exactamente. Más cercano. Sí.
pues yo creo que ya hablamos Pregunta. mucho, no sé si algún comentario, Te trae un pregunta. texto, Rodrigo, así escrito, pergamino, así como... Por favor, aquí está el autor. Sí, antes de que... Y es la única presentación que vamos a hacer en Monterrey. Exclusiva. Lo dijo en serio, pero no Sí. sé. Este, Por favor. ¿Qué más te han enfatizado? O sea, bueno, lo del lirismo, pero en narrativa. Algo. Porque tienes lo que has señalado esto de procesos distintos como cuentista y como novelista. Por ese lado está bien. ¿Cómo vives esto con lo otro? Porque acabas de ganar con Yonke, que son cuentos. sí, ¿Cuántos? ¿10 cuentos? sí, son 10 cuentos. Pues es diferente, ¿verdad? Yo en el cuento me siento realmente bien cómodo, o sea, bien, es un género que domino, es un género, yo siento que es como una medida muy cómoda para mí. Es difícil o no más difícil, eso no sé, no sabría decirlo. Hay unos que dicen que es más difícil, otros que es más fácil, pero es el donde me siento cómodo. Con esta novela sí fue un proceso bien, yo hasta diría agotador, por el tema de, pues también que hay procesos muy personales, incluso de hecho fue por cosas personales que tuve que dejarla pausada después del campamento del Forca, la dejé pausada y la retomé hasta que hubo esta oportunidad en el Centro de Escritores, pero la dejé también por cuestiones personales porque eran cosas así como que muy mías, y luego se retoma y ya independientemente de que se haya terminado, luego los procesos de corrección también fueron bien desgastantes, así de que ya terminaba, así decía, ya no quiero volver a ver este libro nunca, porque eran procesos de que en muy corto tiempo, ya incluso lo padre es de que aunque se tardó en salir, desde el principio ya estaba prácticamente pedida la novela, ¿no? Entonces sí estuvo padre eso, pero a la misma vez fue difícil porque ya estaba trabajando desde el principio con tiempos editoriales, ¿no? Entonces de que me pidió el editor, oye, mándame la novela. Le dije, oye, pues es que no la siento así, dame 2, 3 semanas para corregirla. Entonces en 3 semanas la corregía y acababa fastidiado. En abril del año pasado, ¿no? Que Sí. querían una versión así. Esa fue ya la última, la del año. No fue. La última del año para ti, pasado yo fue en creo. febrero de este año. De hecho. Ok, sí, Y esa fue ya la que borré y quité todo, así de hecho las lecturas que tú le hiciste también y que hizo Hugo también, me sirvieron bastante para decir, a ver, esto está muy exagerado, hay que atemperarlo, hacerlo más legible como novela, ¿no? Y sí fueron procesos, pero bien arduos y bien cansados. Y en el cuento yo siento que es más natural, más tranquilo, se escribe una versión y luego se trabaja y yo creo que no hay tantos grandes espacios para el error y si es un error pequeño y aquí los errores se magnifican, magnifican y se producen ecos en todos lados, como un personaje que sale y luego lo quieres cambiar, pues ahora tienes que buscar en todos los lugares donde aparece ese personaje para cambiarlo. Y en un cuento no, en un cuento es más breve, más asequible, más abordable, ¿no? Pero estás en la intensidad, ¿no? Sí, Eso es lo que te pide el cuento. O sea, sí es extenuante también. Claro, sí. En su manera lo es, ¿no? Y bueno, pero yo creo que en cierta forma, digo, después de ya tanto escribir, puedo ya darme el lujo que más o menos puedo manejar un tono y a veces el cuento siente y vive de esa intensidad del tono, ¿no? Entonces es más, como que lo domino más fácil, me siento más cómodo. Pero tienes que cambiar de tono. Claro. O sea, se acaba un cuento, órale, y ahora volver a empezar, ¿no? Claro. Pero pues sí, ese es el sentido. Ahorita ya estoy con otra novela, como ya sabrás, y andamos batallando como si fuera la primera o incluso antes. Me manda un mensaje Edgar Favela que ¿por qué usas tanto los diminutivos? ¿Por qué usas mucho? Ese eres tú. Bueno. No, pero yo no los puse. Mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Debería leer aquí. No, es que hay unos fragmentos en donde el personaje utiliza mucho el diminutivo y un diminutivo que es
Illo, es el illo, Dígalo, illa, dígalo. como chiquilla, muchachilla. No, te faltó eso. Sí, no, pero Hierbecillas. de hecho, eso Caminito. yo lo tengo bien identificado donde lo tengo y creo que De también... Flanders. ¿Eh? Flanders. No, el de los Flanders. Simpsons. El de los Simpsons, ¿no? No, Ah. de Agustín García Calvo en realidad. Es de allá. Y creo que solamente se pone así en ese tono cuando está hablando precisamente de las flores y así, cosas así. Entonces era así como... A la ternura de la que se Probablemente, inconscientemente. Sí, era Sí, quedó inconsciente. claro, quedó. Pero Dos bueno, páginas, acá el tanto. maestro, que es un gran cuidador de la fonética, me dijo así como que esto de illa, illo, illo. Y luego En un párrafo, cabrón. hizo muchos chistes. ¿No los tienes ahí para que No, los leas? no, eso es efímero. Ah, eso no, bueno, yo bueno. no. Ya va a sacar la antología de chistes también. Más o menos, ya la Ya. está preparando. Ya está la preparando. puede leer como villancico la novela. Sí, exactamente, como de los pastorcillos, Pastorcillos, pastorcicos. sí, Sí, ¿verdad? sí. No sé, alguien más, alguna... No, es que hablando del aprendizaje también, de lo de las técnicas para contar que estás viendo, cosas que uno mismo está afinando, que tenga un poco más tiempo trabajando, de volver a lo básico, lo Claro. que decía Flaubert, ¿cómo se llama? La aduana del oído, ¿no? De Sí, volver la a cuidar aduana. eso, lo hemos visto al leer, bueno, los he compartido, un entusiasmo a leer ciertos cuentistas, bueno, no tan jóvenes, sí. pero Sí. los que están en la escena, que pese a todo ves problemas de los ado que Ado, cuidamos. Ido. Acá la ventaja en el taller que hay un poeta que es Rodrigo, son más conscientes Del de todo eso, sonido. pero uno también tiene que serlo siempre, Claro. ¿no? Y si no se te escapa. Esto como el contraste con buena parte de prosa, hablando otra vez de los escritores más o menos jóvenes, en quienes en algunos casos parece que le dieron la espalda al lenguaje, ¿no? Claro. Ese es uno de los temas que El neopolicial, ¿no? pero igual se aplica más, Sí, ¿no? bueno. El neopolicial es más evidente, ¿no? Pero porque tú también eres lector de poesía clásica, ¿no? Claro, sí, pues, de hecho en ese momento también es muy deudora la novela a Agustín García Calvo, aunque está más soterrado, incluso la versión rítmica que se cita ahí de Edipo Rey es la de Agustín García Calvo y el ritmo que a veces buscaba era así como que las reflexiones que va guiando al personaje es muy deudora de... Y sobre todo que buena parte es con frase corta y, Sí. y buscando que no se, ya sabes, que no sea el sonsonete, o sea, no suena así, o sea, es Sí. un gran logro, ¿no? De hecho, al principio, bueno, es que, por ejemplo, esto que comentaba Víctor, de quién narra, siempre, para mí ya en las últimas ediciones era un problema, porque claro, al momento de tú narrar en primera persona en presente, es un problema, porque es como estar escuchando a un, pues ahora sí que a un... pues no sé cómo llamarlo para no sonar grosero, pues alguien que no está bien de la cabeza y está narrando todo lo que está haciendo, porque tiene que estar a la par que lo está haciendo, tiene que dar a entender al lector que lo está haciendo. Entonces era un problema esto de que estoy pensando que, oye, bueno, ya sé que Veo, estás me pensando, rasco, exacto, o sea, siento, me todo eso. levanto, hago esto, o sea, era todo muy autorreflexivo y era muy molesto, entonces tenía que buscar las formas de eliminar todo lo posible esos verbos reflexivos en cierta forma, pero que se siguiera entendiendo que es la persona, es digamos el flujo de conciencia. Y una de esas formas era a través de la oración corta, de estar así como que la persona está pensando y cortando a cada rato su pensamiento para ir mostrando acá, mostrando diferentes ángulos para que se construyera la imagen ante el lector sin estar él siempre narrando desde sí mismo, ¿no? O sea, Al margen de que, o sea, el lector acepta de la convención, ¿no? Es igual el tipo puede morir o está muerto, o sea, eso es irrelevante, ¿no? Ya sí. uno lo toma, pero más bien para que no suene tan cansino, sí, exacto, ¿no? tan Sí, cansino, tan bobo de una persona que oye, lo están casi matando y él está reflexionando, me están matando. Así Sí, como que, sí. O sea, tiene que haber otra forma. De hecho, narrar. no los primeros, sí, pero de la época de los límites de la noche, del primer libro de cuento Eduardo, ese uno no lo metió. Sí. Entonces le decía a Toscana, hay uno que es un duelo a cuchillo, ¿no? Ajá. No de cuchilleros, pero sí a cuchillo,
pandillas y le esquiva un ataque y dice el personaje, ay, ¿de dónde le salió lo gaviota? O sea, lo gacho. Entonces dice Toscana, dice, ay, no vengas, Eduardo, o sea, en una pelea dice, ay, hijo de su pinche, o sea, sí, o sea, no te pone, qué técnica tan precisa tiene ¿de dónde la aprendería? ¿En qué bar? Pues no es cierto, no estás en un momento límite, ¿no? De pura adrenalina, ¿no? Hay mucha adrenalina en el aparte, veo un balance, un equilibrio más bien, entre esa reflexión cuando le da tiempo, la violencia, la escena, y adrenalina normal, o sea, cuando está sobreviviendo, se está moviendo, Sí, ¿no? la idea aquí era Con frase corta. Con frase corta, y la idea era que como que la estructura de la novela fuera un salto hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no? Siempre está así alternando en la que... creo que a ver, ¿qué pasó, Rodrigo? O sea, se acordó de una canción de evento, Tatiana, yo creo. Es un evento serio, Rodrigo, siempre, o sea, batallamos, habrá que sacarlo de la funeraria, no en serio, Rodrigo. Estás avergonzando, es el más Rodrigo. serio, de hecho, de todos. Es el Se más serio de dice, todos. decía, ahorita ya perdió todo, ya. Entonces en ese salto hacia atrás, en donde está él reflexionando sobre las posibilidades de su familia, de la violencia que ha vivido, es cuando sobre todo vienen estos momentos, ¿no? Ahora, los recuerdos, si no me equivoco, más o menos son cronológicos, ¿no? O sí, sí van en orden, van ¿no? en orden, o sea, todo, niño. Todo el límite va hacia adelante, pero está estos recuerdos, ¿no? De Que le dan soporte al momento, o sea, no son arbitrarios, o sea, haces los embonas, o sea, para que le den soporte a lo que está viviendo, ¿no? O sea, así es. Bueno, pero creo que ya tenemos que evacuar Rodrigo... la sala porque vienen otras presentaciones, y pues muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos. Libro, bravo. No, Rodrigo. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. En este eventillo, el salillo, presentación, es que le gusta mucho así, hierbecillas.